El nacimiento de un niño es un regalo divino que trae tanta alegría a cualquier familia. Es una experiencia encantadora para cada padre. Sin embargo, ningún dolor se compara con perder a ese niño. Es la emoción más dolorosa que un padre puede sentir. La curiosidad natural de los niños los ha puesto en situaciones peligrosas que han llevado a su fin prematuro, algunos de la manera más espantosa. Las estadísticas estiman que alrededor de 8 millones de niños desaparecen cada año en todo el mundo. Almas jóvenes llenas de vida y sueños han desaparecido sin dejar rastro, dejando atrás familias afligidas y preguntas sin respuesta. Sus historias te harán llorar y también te enseñarán algunas lecciones útiles que se pueden usar para prevenir las desapariciones de otros niños en el futuro. Es fácil atribuir la culpa a las personas que se supone que deben cuidar bien de sus hijos, sus padres. ¿Quién más que los padres debería proteger a sus hijos de influencias malvadas? Pero aquí está el giro espeluznante. ¿Estos bebés desaparecen por negligencia de sus padres? ¿O podría ser que sus padres tengan algo que ver en sus desapariciones? Estos casos están realmente llenos de extrañas revelaciones que te dejarán sin aliento. El primer caso en nuestra lista perturbadora es el de un bebé de 10 meses que desapareció de su casa después de que sus padres la acostaran. Lisa Irwin. Lisa nació el 11 de noviembre de 2010 de Deborah Bradley y Jeremy Irwin. Era la tercera hija con 2 hermanos mayores. Siendo la única hija, era una absoluta delicia y la adoración de toda la familia. La describían como una bebé dulce y feliz que amaba la compañía de sus hermanos. Una noche memorable, alrededor de las 6:40 p.m., la madre de Lisa llevó a su bebé en brazos, arrullándola para que se durmiera. Jeremy, su esposo, se había ido alrededor de las 5:30 p.m. a su trabajo nocturno en un Starbucks cercano. Cuando el bebé se quedó dormido, su madre la puso en su cuna. Deborah pasó las siguientes horas en el porche con un vecino de al lado, bebiendo y fumando mientras sus hijos jugaban adentro. Alrededor de las 10:30 p.m., Deborah se dirigió a dormir. Sus hijos ya estaban profundamente dormidos en su cama. Entró en su casa, dejó sus 3 teléfonos en el mostrador y apagó las luces. Alrededor de las 4:30 a.m. del día siguiente, el papá de Lisa, Jeremy, llegó a casa del trabajo. A medida que se acercaba a la casa, algo parecía estar mal. Sus sentidos de alarma se despertaron de inmediato cuando se acercaba a su puerta. La puerta principal estaba desbloqueada y abierta de par en par. La ventana de la computadora estaba rota y todas las luces estaban encendidas. Entró corriendo a la casa para verificar a su familia, sintiendo peligro. Siguiendo su ritual diario, la primera habitación en la que entró fue la que su niña estaba acostada, esperando ver su hermosa y pacífica carita mientras dormía. No estaba preparado para lo que vio a continuación. Allí, en esa habitación, estaba una cuna vacía sin signos de Lisa. Se apresuró a la habitación de su esposa, esperando ver a la bebé con su madre, pero ella tampoco estaba allí. Los padres de Lisa soltaron un grito fuerte, uno que despertó a todo el vecindario. Su preciosa bebé se había ido justo semanas antes de su primer cumpleaños. Desapareció sin dejar rastro, para horror de su familia. En el momento de su desaparición, Lisa tenía solo 10 meses y 23 días de edad. Desapareció directamente de su cuna en la casa de sus padres en Kansas City, Missouri, el 3 de octubre de 2011. Su historia no solo es extraña, sino desconcertante para todos los que la escuchan hasta el día de hoy. Han habido numerosas incertidumbres que rodean su desaparición. Estas incertidumbres han generado teorías que no pueden ser probadas. ¿Qué le pasó a la bebé Lisa? ¿Fue asesinada o secuestrada? La respuesta a estas 2 posibilidades podría encontrarse en incidentes que ocurrieron posteriormente. Una semana después de la desaparición de Lisa Irwin, 2 testigos se presentaron para hacer una descorazonadora confesión. En la noche en que Lisa fue declarada desaparecida, dijeron haber visto a un hombre llevando a un bebé por la calle donde vivía Lisa. Un video de vigilancia parecía confirmar esa confesión. Mostraba a cierto hombre vestido de blanco y saliendo de un área boscosa cercana a las 2:30 am. Este descubrimiento apuntaba al hecho de que este era el secuestrador de Lisa. Los investigadores comenzaron una búsqueda seria para encontrar a este presunto secuestrador.
Afortunadamente, encontraron a alguien que coincidía con la descripción de los testigos, pero había un problema. A medida que la policía investigaba más, descubrieron que este sospechoso estaba en otro lugar cuando ocurrió el incidente. El caso fue desestimado en su contra. Con el tiempo, los investigadores del FBI trabajaron arduamente para probar la teoría de que la bebé Lisa fue secuestrada, pero no había nada que lo validara, así que idearon otro medio para descubrir una teoría válida. Unas semanas después de la desaparición de Lisa, se enviaron perros cadáver a la casa de los padres de Lisa. Allí, los perros encontraron otra sospecha impactante. Habían detectado el olor de un cuerpo muerto en el dormitorio de Deborah cerca de la cama. El descubrimiento sugería que Baby Lisa fue asesinada por alguien que nunca podrías imaginar. ¿Su madre era una madre capaz de matar a su bebé? Una antigua amiga de Debbie, Shirley Pfaff, tenía una respuesta interesante a esa pregunta. Mientras hablaba con la prensa, confirmó que Deborah era capaz de cometer un asesinato bajo las circunstancias adecuadas. Afirmó que Deborah tenía un lado oscuro del que ella sabía. Cuando se enfrentaron a esta sospecha, Deborah admitió que no recordaba la última vez que vio a su bebé. El alcohol que había consumido antes de retirarse adormeció sus sentidos, pero negó tener algo que ver con la muerte de su hija. Las autoridades le realizaron una prueba de polígrafo, ya que era la última persona con la niña. Según ellos, falló la prueba. A pesar de las acusaciones de las fuerzas del orden y de las proclamaciones hechas por la ex mejor amiga de Deborah, Deborah Bradley nunca ha sido acusada formalmente de la desaparición o el asesinato de su bebé, Lisa Irwin. Cada 3 años desde su repentina desaparición, el Centro para Niños Desaparecidos y Explotados publica una imagen de progresión de edad de cómo podría lucir Lisa Irwin. Hoy, 13 años después, Lisa no ha sido encontrada. Su caso sigue abierto y activo. Nadie sabe si está realmente muerta o viva en algún lugar. Es un misterio que se ha negado a ser resuelto hasta el día de hoy. Segundo en nuestra lista de desapariciones de bebés perturbadoras está Sky Medwala. De un asiento de automóvil a un complicado caso de desaparición. Esta es la historia de Sky, un adorable niño de 2 años. Sky Medwala nació el 6 de septiembre de 2009, de Julia Biryukova y Solomon Medwala en Bellevue, Washington. Tenía una hermana mayor que tenía 4 años. Sus padres se casaron en 2003. Como cualquier otra pareja, tuvieron desafíos. Con el tiempo, las cosas se salieron de control y desafortunadamente su matrimonio se vino abajo. Medwala solicitó el divorcio el 4 de junio de 2010. Después de una serie de amargas y feas batallas legales con acusaciones volando de ambos lados, a Julia se le otorgó la custodia completa de los 2 niños. Solomon, por otro lado, fue negado los derechos de visita a sus hijos. En el momento de la desaparición de Sky, tanto Sky como su hermana habían estado viviendo con su madre en un apartamento en Redmond, Washington. En ese fatídico día, el 6 de noviembre de 2011, Sky desapareció misteriosamente. Según el informe de Julia, ese día Sky se despertó enfermo y ella decidió llevarlo al hospital. Julia conducía una Cura Integra plateado de 1988 hacia el Overlake Medical Center, Bellevue. En algún momento a lo largo del viaje, alrededor del bloque 2600 de la 12th Street NE, ella le dijo a las autoridades que se había quedado sin gasolina. Julia estacionó su automóvil al costado de la carretera y salió a buscar ayuda. Dejó a Malle, su hermano, a Sky, atado en su asiento de automóvil. Al llegar a una estación Chevron, a 1 milla al norte donde estacionó, en lugar de comprar gasolina o pedirle a alguien que se la llevara, llamó a su amiga, quien vino y la recogió, dándole un viaje de regreso a donde estaba estacionado su automóvil. Aquí es donde Julia recibió el shock de su vida. Su niño había desaparecido, pero su hermana de 4 años todavía estaba en el auto. Inmediatamente llamó a la policía con el teléfono de su amiga para reportar el caso. Un equipo de búsqueda fue alertado de inmediato. Recorrieron un radio de 20 cuadras del automóvil y no encontraron nada. A medida que la investigación se intensificaba, la policía comenzó a encontrar lagunas en el relato de Julia. No creían completamente su versión de la historia.
El automóvil aún tenía gasolina en el tanque y no estaba deshabilitado de ninguna manera. Las autoridades de búsqueda usaron perros cadáver y peinaron toda el área circundante, pero el olor de Sky no se encontró fuera del vehículo. Entonces, su historia no tenía fundamento. La policía descubrió otra pista. La desaparición de Sky fue reportada justo unos días después de que sus padres terminaran una sesión de mediación de 11 horas sobre la custodia de los niños y justo horas después de que su madre intentara retirarse del acuerdo mediado. Ella había afirmado que no quería que Metalwala viera a sus hijos. Después de este caso de oposición amarga de ambas partes sobre la custodia de los niños, las dos partes son sospechosas en la desaparición de su hijo. Sin embargo, ni Julia ni Solomon han confesado el crimen. Analicemos críticamente a ambos padres y examinemos las pruebas presentadas contra cada uno de ellos. ¿Fue Metalwala? Varias acusaciones hechas por Julia durante los procedimientos judiciales de divorcio señalaron a Solomon como sospechoso. Julia acusó a Solomon de ser controlador y tener problemas de ira. Le dijo al tribunal que Solomon era emocional y físicamente abusivo hacia ella y los niños. Sin embargo, Solomon negó todas las acusaciones, afirmando que Julia estaba mintiendo para perjudicarlo. El día que Sky desapareció, alrededor de las 11 a.m., los investigadores llegaron a la casa de Solomon para informarle sobre la desaparición de su hijo. Solomon estaba abatido. Exclamó que no había visto a sus hijos en meses. Las autoridades realizaron una búsqueda exhaustiva de él y su apartamento. No encontraron nada incriminatorio. Solomon también se sometió a una prueba de polígrafo, cuyos resultados se enumeraron como inconclusos. Tomó otro, pero los resultados de esta segunda prueba nunca se han divulgado al público. No se ha establecido evidencia sólida para probar a Solomon como la persona detrás de la desaparición de Sky. ¿Fue Julia? Varias pistas han señalado a Julia como la principal sospechosa en la desaparición de Sky. Poco después del nacimiento de la hermana mayor de Sky, Male, Julia comenzó a exhibir comportamientos disfuncionales. Limpiaba durante horas y horas sin parar, descuidando a su bebé y otras responsabilidades. Debido a su extraño comportamiento, a veces Solomon tenía que dejar el trabajo para llevar a su hija a comer. Esto se debe a que su esposa, obsesivamente temerosa de los gérmenes, le impedía guardar alimentos en la casa. Después de una visita al hospital, a Julia se le diagnosticó trastorno obsesivo compulsivo. Tomó medicamentos para combatir este problema, pero después del nacimiento de Sky, Julia dejó de tomar sus medicamentos y volvió a la limpieza excesiva, a veces durante 10 horas seguidas. El destino estaba sellado cuando le confesó a Solomon que tenía sueños de estrangular a sus hijos. Después de esa revelación impactante, Solomon solicitó el divorcio. A pesar de su condición mental, su psiquiatra afirmó que Julia era capaz de cuidar de sus hijos. Muchas cosas que sucedieron han demostrado que esa conclusión estaba equivocada. Cuando las autoridades de búsqueda interrogaron a los residentes del edificio de apartamentos de Julia en Redmond, informaron que casi nunca veían a Julia o a los niños. Dijeron que Julia solía salir y dejar a los niños solos en el apartamento. Estas señales de advertencia demuestran solo una cosa. Julia tiene un papel en la desaparición de su hijo de 2 años, pero no ha estado haciendo nada para convencer a las autoridades o al público de su inocencia. Desde la desaparición de su hijo, ha permitido que los investigadores realicen su búsqueda en todas partes, pero se ha negado a decir algo. Invocó la Quinta Enmienda y se negó a someterse a la prueba del polígrafo. ¿Su silencio prueba algo? Nada ha sido concluyente. Poco después de la desaparición de Sky, Male fue retirada de Julia y colocada en un hogar de acogida hasta más tarde, cuando Solomon obtuvo la custodia completa de ella. Male, con solo 4 años, no tiene memoria de lo que le sucedió a su hermano. El único recuerdo que tenía eran las cosas oscuras que su madre solía decir. Julia solía decir regularmente que quería matarse. Male, por ignorancia, sigue repitiendo la misma declaración. Esta declaración anormal es otro indicador infundado de la implicación de Julia en este caso.
Hasta noviembre de 2019, las autoridades han dedicado 14.000 horas siguiendo más de 2.500 consejos del público, pero aún así, todas las pistas misteriosamente no han dado resultados. Muchas especulaciones han afirmado que Julia mintió sobre todo lo que sucedió la mañana en que Sky desapareció. Nadie había visto al niño en 2 semanas, por lo que es muy probable que ni siquiera estuviera en el auto esa mañana. Todas las teorías prueban que Julia mató a su hijo debido a su enfermedad mental, pero no hay evidencia sólida para probar eso. La impactante desaparición de Sky sigue siendo un enigma sin resolver hasta el día de hoy. En nuestra lista de misteriosas desapariciones de bebés está Ben Needham, de 21 meses de edad. Desapareció durante unas vacaciones familiares el 24 de julio de 1991, en la isla griega de Kos. El inocente bebé fue visto por última vez jugando emocionado afuera de la granja que su abuelo, Eddie, estaba renovando. Alrededor de las 2:30 p.m., la tragedia golpeó. Ben no estaba en ninguna parte. Su familia realizó una búsqueda rápida por el área. Inocentemente, asumieron que tal vez se había alejado o fue llevado por sus tíos adolescentes. Nada los preparó para el horror que los esperaba. Después de una larga búsqueda, finalmente se dieron cuenta. Su bebé había desaparecido. Desapareció misteriosamente, casi como si se hubiera esfumado en el aire. Las autoridades de búsqueda fueron alertadas de inmediato y comenzó una larga búsqueda de respuestas. Las preguntas que han surgido de la desaparición de Ben han estado cerca de ser respondidas varias veces. Desafortunadamente, las respuestas nunca parecieron ser lo suficientemente substanciales. Varias teorías han intentado establecer qué exactamente le sucedió al pequeño Ben. Desde su desaparición, ha habido más de 300 avistamientos reportados de niños que coinciden con la descripción de Ben. Pero ninguno de ellos ha demostrado ser verdaderamente el Ben desaparecido. A medida que el caso resultaba ser un nudo difícil de deshacer, la policía redujo gradualmente su participación en la búsqueda de Ben para decepción de su familia. Años después, el caso de desaparición de Ben estaba lejos de terminar. La familia de Ben se enfureció y se quejó a las autoridades de que el asunto de su hijo nunca había sido investigado adecuadamente. Después de varias consideraciones, el Ministerio del Interior otorgó 70 puntos a la policía de South Yorkshire para reabrir la investigación. La policía encontró una pista que propuso una teoría. Adyacente a la casa donde Ben fue visto por última vez jugando había una casa. Un conductor de excavadora llamado Konstantinos Barkas había estado trabajando en esa casa cuando Ben desapareció misteriosamente. ¿Estaba el conductor conectado con su desaparición? La policía comenzó de inmediato a seguir una teoría que sugería que Ben había sido accidentalmente asesinado y enterrado en un montón de escombros por ese conductor de excavadora que ya estaba fallecido en ese momento. La familia del mencionado hombre quedó impactada al escuchar esta teoría y ha rechazado vehementemente aceptar las acusaciones. Para descubrir la verdad, la policía británica y griega comenzaron de inmediato una extensa excavación de los escombros. Mientras excavaban, encontraron un objeto interesante. Se creía que este objeto era un factor clave que ayudaría a resolver el caso. Este objeto de interés para la policía era un coche antiguo Dinky, un coche de juguete que muy probablemente pertenecía a Ben. En el coche había una mancha de sangre. Inmediatamente llevaron a cabo una búsqueda médica para averiguar si la sangre en el juguete coincidía con la de Ben. Desafortunadamente, cuando salieron los resultados, la sangre no coincidía. No se encontraron rastros de elementos de ADN. En 2015, la familia de Ben aún no había aceptado su desaparición. Fueron a la televisión griega y lanzaron un nuevo llamamiento para encontrarlo. Después de la aparición de la familia en la TV en vivo, hubo un pequeño destello de esperanza. Un joven se identificó como Ben. El hombre sentía que se parecía a una representación de cómo se vería Ben progresivamente después de muchos años. La familia de Ben estaba eufórica. ¿Se habían respondido finalmente sus oraciones? Comenzaron una evaluación médica para determinar si este joven era verdaderamente su pequeño Ben que había estado desaparecido durante varios años.
Lamentablemente, los informes médicos resultaron negativos. La desaparición de Ben aún no se había descubierto realmente. En 2016 hubo otra excavación exhaustiva del lugar donde Ben Needham desapareció misteriosamente. Se habían excavado 800 toneladas de arena y algunos artículos de interés se enviaron para análisis forense. Una vez más, no se encontraron restos humanos. En julio de 2017, se descubrieron nuevos hallazgos para fortalecer aún más la teoría de que Ben fue asesinado el día en que desapareció. La policía de South Yorkshire anunció que se encontraron rastros de sangre en un fragmento de sandalia. El siguiente paso fue extraer ADN del fragmento para determinar a quién pertenecía la sangre. Una vez más, todas las pistas resultaron ser inconsecuentes. La policía dejó de tratar el caso de Ben como un caso de desaparición. La fuerza dijo: seguimos sosteniendo la opinión de que Ben murió como resultado de un trágico accidente un día de su desaparición. Sin embargo, si surgiera alguna nueva línea de investigación viable, buscaríamos trabajar con las autoridades griegas para apoyarlas en sus investigaciones. Sin embargo, la madre de Ben, Kerry Needham, se ha negado a aceptar la teoría de que su hijo está muerto. La familia aún mantiene viva la esperanza, esperando que Ben regrese a ellos. Lamentablemente, esta esperanza no tiene fundamento. Es posible que nunca encuentren consuelo por la trágica pérdida de su pequeño Ben hace varios años.